Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo, ya estamos en tu sección favorita. Pregúntale al pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas y vamos a la pregunta de hoy, pastor. Como ministro y reverendo que soy, nos encontramos en la obra del Señor con muchas situaciones en los matrimonios que no están escritas en la Biblia. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio y el segundo matrimonio? Me presento, me llamo William Santamaría Bautista de Dallas, Texas. Muy bien, estimado William, ministro, reverendo, pastor, muchísimas gracias por la pregunta que me haces. Y te comento que esta pregunta es muy compleja porque habla sobre el tema del divorcio y nos habla sobre las segundas nupcias. Y la interpretación en línea a la Biblia pues tiene varias respuestas. Y esto ha tenido varias respuestas, no solamente en el tiempo de hoy, sino a lo largo de la historia. Y voy a dar una respuesta o varias respuestas con versos de la Biblia relacionados con el divorcio y el posible segundo casamiento. La pregunta que tú me haces, ¿qué dice la Biblia acerca del divorcio y el segundo casamiento? Lo primero que quiero subrayar antes de darte una respuesta, y lo quiero poner como una prioridad número uno, que no importa el punto de vista que se tenga en el tema del divorcio, es importante recordar que las palabras en Malaquías 2:16, en una versión moderna, nos dice lo siguiente. Aquí está hablando Dios, aquí está hablando Jehová. Y dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Y de acuerdo con la Biblia, el plan de Dios es que el matrimonio sea un compromiso de toda la vida. No es un juego. Esto es algo serio. Y como dice Mateo 19:6, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Son palabras que en los altares se sella por un ministro, por un pastor, por un hombre de Dios, cuando las vidas se unen y van a pedir la bendición del Señor en los altares de las iglesias. Sin embargo, Dios comprende que el divorcio puede ocurrir en ciertas parejas debido a que el matrimonio involucra a dos seres humanos imperfectos, pecadores y máxime si viven en trasfondos culturales distintos. Pues la verdad es una situación muy complicada. Aquí te voy a compartir una respuesta ordenada con versículos de la Biblia que se relacionan con el divorcio y el posible segundo casamiento. En las versiones que voy a leer, las respuestas van a ser en la versión Nueva Internacional. Bueno, en Mateo 19, del 3 al 9, no lo voy a leer todo, nada más voy a leer ciertas porciones. En este pasaje, los fariseos le preguntan a Jesús sobre el divorcio. Y Jesús le responde, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Son palabras dichas por Jesucristo. Jesús aquí enseña que el divorcio no fue el plan original de Dios, pero que se permitió debido a la dureza del corazón de las personas, por el problema humano. Sin embargo, aquí Jesús nombra la excepción, y la excepción para un divorcio es la inmoralidad sexual. Aquí el griego es la palabra porneia, que se ha interpretado de diferentes maneras,
pero generalmente se refiere a la infidelidad conyugal. Otros le han puesto connotaciones como prostitución, personas que tienen un problema de adicción al alcohol, a un tipo de nervantes, a personas literalmente violentas o que tienen alguna enfermedad mental. Bueno, esas son las connotaciones que algunos estudiosos de la Biblia agregan a la palabra porneia, ¿verdad? La excepción que se traduce en inmoralidad sexual. Pues en Mateo 5, 31, 32 de la versión internacional, Jesús aborda el tema en el Sermón del Monte diciendo lo siguiente, textualmente lo leo: se ha dicho cualquiera que se divorcie de su esposa, que le dé un certificado, le dé carta de divorcio, pero yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser por causa de inmoralidad sexual, la expone al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Aquí nuevamente Jesús está subrayando y está destacando la excepción de la inmoralidad sexual para dar carta de divorcio. Esa es la razón, de acuerdo a lo que acabamos de leer, válida para un divorcio. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 al 16, yo te invito a que la leas en la versión internacional. Pablo ofrece instrucciones, indicaciones adicionales sobre el matrimonio, aparte de las que Jesús mencionó en las lecturas que leí hace unos momentos, sobre el divorcio. Y en esta carta a los Corintios resume Pablo y aconseja a los creyentes que si están casados, no busquen el divorcio. Pero si un cónyuge no creyente decide abandonar la relación o la está amedrentando y la está amenazando, pues el cónyuge creyente no está obligado a retenerlo. Ahí me habla de una relación mixta entre un cristiano y un no cristiano, ya sea hombre o sea mujer. Pablo enfatiza aquí que es preferible vivir la paz, buscar la reconciliación en los matrimonios, todo lo que esté al alcance, siempre y cuando, ¿verdad? La pareja mixta, así lo desee. Pero si no, Pablo dice, bueno, ustedes no vinieron a esclavitud, divórciense. Entonces aquí está un número 2 para las personas que viven una situación difícil, cuando el cónyuge se pone realmente difícil, está amenazando, está golpeando, se hace prácticamente el matrimonio, en lugar de ser un cielo, se hace un infierno. Dice la Escritura en esa parte de 1 Corintios 7 del 10 al 16, que te invito a que lo leas en casa, pues que esa sería otra opción. Y en Marcos 10 del 11 al 12, también te invito a que lo leas en tu casa en la versión internacional. En este evangelio, Marcos traduce o escribe literalmente las palabras de las enseñanzas de Jesús acerca del divorcio, y lo dice textualmente: cualquiera que se divorcie de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Entonces, aquí Jesús enfatiza la seriedad del compromiso matrimonial y la importancia de mantenerse unidos. Por eso es muy delicado. Uno ya como pastor de mucho tiempo, pues uno ya tiene la experiencia de ver buenos matrimonios que cuando uno les dice, pues es una decisión muy importante. Aquí no hay de otra. Aquí la única manera y la única vía para separarse es vía la muerte o cuando Jesús venga, mas no por una situación, por un conflicto, en fin, ¿verdad? Entonces,
y ver matrimonios que aún con las recomendaciones se separan y ver la situación, lo trágico, es realmente muy lamentable. Entonces, yo quiero recalcar esta parte porque creo que es fundamental. Eh, Aquí lo que se traduce sin cambiarle en blanco y negro, nos está indicando en el texto que la concesión del segundo casamiento de un divorciado pues recae en el afectado y no en el que afectó. Aunque a veces también hay que darle salida al que afectó, porque en ese momento de crisis hizo lo que no tenía que hacer y ya se separaron y la vida tiene que continuar. Entonces, por eso 1 Corintios 7:15 pues nos habla la otra excepción que Pablo nos habla sobre el segundo casamiento. Nos menciona que un creyente, ¿verdad? Pues, tiene una segunda oportunidad siempre y cuando, ¿verdad? Esta persona, pues haya adulterado o esta persona realmente le hace la vida imposible cuando es una relación mixta, pues el creyente no está sujeto a la otra persona. Entonces, bueno, pues esa es mi respuesta y, y no necesariamente, a veces algunas personas se separan y a veces Dios los llama a que se mantengan así, pero otras, ¿verdad? Como son jóvenes, ¿verdad? La carne, los deseos de la carne, pues es mejor casarse que estarse quemando, ¿verdad? Pero sí, piénsenlo bien. Ahora es muy doloroso ver las estadísticas de divorcios entre cristianos profesantes que se ha elevado de una manera considerable en todas las iglesias y ligeramente está abajo de los matrimonios que no profesan alguna fe. Entonces creo que tenemos que trabajar muchísimo y tener en claro Malaquías 2:16 que Dios odia el divorcio. Y si hay alguna falta, bueno, pues hay que reconciliarse, hay que pedir perdón y reconocer que el divorcio pues no es para los hijos del Señor. Si tú estás pasando un momento complicado, difícil, tranquila, tranquilo, busca a tu pastor, busca un consejero, déjense ayudar. Y quiero terminar, un creyente divorciado o que se vuelva a casar, pues no debería también sentirse menos amado por Dios. Y y bueno, si tú te sientes mal, quieres regularizar tu matrimonio, te invito a que vayas a tu pastor, a la iglesia donde tú te congregas. Si tú vives en la zona centro, pues yo te invito aquí en el Centro Cristiano Córdoba, que nos visites. O en alguna otra iglesia, en otra ciudad, en otro lugar, tú puedes asistir y preguntar por el pastor y el pastor seguramente te va a ayudar, están armados, tienen las herramientas necesarias. Pues esa es mi respuesta, que el Padre te bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la vida y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que las que no se hacen. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.